hemos llegado, pregunto yo a ustedes, ¿hemos llegado a los días de Noé o nos estamos acercando a los días de Noé? ¿Cuántos creen que los días de Noé ya llegaron? Levanten su mano. Wow, la mayoría. ¿Cuántos creen que nos estamos acercando a los días de Noé? Ok, hay un número también. Mis queridos hermanos, esto es muy importante que nosotros sepamos. O los días de Noé ya llegaron, como lo dijo Jesús, y su venida ya está pronto, o los días de Noé están cerca. ¿Cuál es la verdad? Mis hermanos, yo quiero decirles esta mañana que con lo que Jesús describió, lo cual tenemos nosotros que abrazar y también entender, mis hermanos, que las señales de la segunda venida de Jesús, especialmente esta, como Jesús dijo, sería como en los días de Noé. Es importante que nosotros sepamos que esos días, queridos hermanos, yo les voy a decir sin temor a equivocarme, esos días han llegado. Como en los días de Noé, estos tiempos nosotros tenemos que verlos desde ese lente y esa perspectiva. Yo prefiero, mis hermanos, decirles a ustedes de que esos tiempos han llegado para que ustedes y yo estemos listos, para que ustedes y yo estemos preparados. Porque si bien los días de Noé, cuando el Señor lo relató y cuando esos días llegaron, el mundo, mis hermanos, no estaba preparado, aunque esos días habían llegado. Como dice la palabra de Dios, lo que nosotros acabamos de leer, nos dice que cuando llegaron los días de Noé, la gente estaba disfrutando de banquetes, estaba disfrutando de fiestas, de casamientos, hasta que el momento en que Noé entró en su barco, en el arca. Nos dice también el texto bíblico de que no pensaron en el diluvio, aunque sí sabían del diluvio. ¿Sí sabían? ¿Sí o no? Lo sabían, pero decidieron no pensar en el diluvio, decidieron no pensar en la advertencia, hasta, dice que comenzaron a pensar en eso hasta que el diluvio comenzó y hasta que fueron arrebatados, arrastrados por el diluvio. Hasta ese entonces, hermanos, ellos lo pensaron. ¿Saben? El tiempo de Noé ha llegado, los días, de Noé han llegado. Y déjenme decirles cómo eran los días de Noé. Como en los días de Noé, hermanos, como en los días de Noé, era un tiempo de gran maldad. Hermanos, los días de Noé se caracterizaban por una gran maldad. Una maldad, hermanos, que sobrepasó el tiempo, arrastró, hermanos, a toda la humanidad con una locura, mis hermanos, de maldad que arrasó a toda la tierra. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5, en los días de Noé, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el bien. Era hacer solo el ¿qué? El mal. Hermanos, el hombre vivía hasta cerca de 1000 años. Como un hermano me dijo: oye, pastor, ya tengo 70, ya estoy viejo. Le dije: no, los antidiluvianos le dijeran que usted apenas va naciendo, porque los hombres vivían 700, 800, 1000 años. Pero dice la palabra de Dios de que la maldad se multiplicó sobre la tierra.
Era mucho. Y habían dos clases de maldades que se practicaban. Número uno era la violencia física. Y número dos era la complacencia, las pasiones, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 1, describiendo cómo la tierra estaba llena de violencia. Nos dice que aconteció cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, que le comenzaron a nacer hijas. Y nos dice que los hijos de Dios, algunos piensan que son ángeles que vieron la hermosura de las hermanitas aquí en la tierra, ¿verdad? Pero eso no es. No son ángeles que decidieron caer. Algunos le llaman los Nefilim. No se aplica eso aquí, que los ángeles cayeron a la tierra y tuvieron relaciones y por eso ahí nacieron los gigantes. No. Dice que los hijos de Dios, hermanos, aquellos que eran creyentes, aquellos que escuchaban la historia de Adán y de Eva, que se comenzaba, ¿verdad?, a perpetuar y a hablar, el Edén todavía estaba aquí en la tierra. Las personas, mis hermanos, iban y veían el Edén, veían a los ángeles allá afuera con sus dos espadas. El árbol de la vida estaba resguardado. La humanidad, mis hermanos, los antidiluvianos, tenían acceso al Edén de lejos, y los ángeles que guardaban a ese Edén. Y Adán contaba la historia. Pero dice la palabra de Dios de que aquí aquellos que amaban y creían la historia y sabían de lo que el ser humano había cometido, había perdido el Edén y la vida eterna, dice que comenzaron a ver la hermosura de las mujeres y comenzaron a tomar esposas todas las que quisieron. Hermanos, Satanás comenzó a incitar las pasiones. Y nos dice que se desenfrenaron. Hermanos, ellos arrebataban mujeres. No solamente una, sino dos. La poligamia comenzó a propagarse en la tierra. Hombres mataban a otros hombres por las hijas hermosas, o mataban a otros hombres por quitar a una bella mujer. Nos dice la palabra de Dios de que esto fue una de las causas de la violencia. El matrimonio que Dios había establecido entre un hombre y una mujer, Satanás lo pervirtió. Y nos dice la palabra de Dios que la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. A continuación voy a describirles algunas escenas gráficas de la maldad que los antidiluvianos practicaban. Los dones que Dios les había dado a ellos, los utilizaron. Eran súper inteligentes, vivían largo tiempo. La inteligencia no se comparaba al día de hoy. Si ustedes creen, mis hermanos, que estos son, ¿cómo les llaman? ¿Teléfonos qué? Inteligentes. No, mis hermanos. La inteligencia del ser humano de antes, ahora, no se compara, mis hermanos, a lo que hemos llegado hasta el día de hoy. ¿Saben? Estas descripciones, la palabra dice que toda la tierra estaba corrompida, estaba llena de violencia. Habían, mis hermanos, clamores del ser humano. La sexualidad se pervirtió. Era una cuestión, mis hermanos, que si hoy en día nosotros nos sorprende el tráfico, ¿verdad?, de niños, de jovencitas, mis hermanos, en aquellos tiempos la perversión había llegado mucho más lejos de lo que ha llegado el día de hoy. Nos dicen algunos de estos pensamientos que los habitantes del mundo de Noé fueron destruidos porque se corrompieron debido a la complacencia del apetito pervertido. No solamente lo que comían, sino también sus placeres, sus deseos. Rindieron culto a la complacencia propia y fomentó eso el crimen. Dice este pensamiento:
de Elena G. de White, de los manuscritos números 24 a 1891. Rindieron culto a la complacencia egoísta, comiendo y bebiendo y divirtiéndose, y recurrían a actos de violencia y crimen si se cortaban sus deseos y pasiones. En los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaba prendada de una trama de falsedades. La tierra estaba llena de violencia, habían crímenes, guerras, asesinatos, y estaba todo esto a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Díganme si estamos viviendo como en los días de Noé, sí o no. Así es. Crímenes, guerras, violencia, escándalos, hermanos, de hombres y mujeres que están viviendo justamente la descripción de los días de Noé. ¿Saben? Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. También deben de saber que en los últimos días, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Fíjense lo que describe la palabra de Dios. Lo mismo que en los tiempos de Noé. Habrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Como en los días de Noé, mis queridos hermanos, la tierra no solamente estaba llena de gran maldad, pero como en los días de Noé, hermanos, eran días, escuchen bien, de fidelidad a Dios y de apostasía. Ahora vamos a ver algo diferente. Ya hablé de cómo vivían los impíos, de cómo vivía la mayoría de la humanidad, pero ahora voy a hablar, ¿ok? Y esto nos va a tocar a nosotros. Voy a hablar de cómo vivían los que se decían creer en Dios. Hermanos, habían dos clases de hombres y mujeres que creían en Dios en aquellos días. Habían los que eran fieles a Dios y los que decían servir a Dios en fidelidad, pero no lo eran. ¿Saben dónde comenzamos a ver esto? En el tiempo de los antidiluvianos, con Caín y ¿con quién? Con Abel. Mis queridos hermanos, nosotros debemos entender una cosa. Es fácil para mí describir cómo vivía la gente en violencia, en actos de guerra, en inmundicia, y yo decir, pues yo estoy bien. O nosotros decir, nosotros estamos bien porque no participamos en eso. Pero déjenme decirles que podemos estar mal. Por más de 1000 años, desde la caída, Dios había estado tratando con el ser humano. Vuelvo a repetir de que Adán dio testimonio a toda la humanidad, todos los antidiluvianos. Adán vivió 930 años contando, y dice el libro del conflicto de los siglos y la historia de la redención, que Adán estaba triste cuando contaba su historia. Él veía la decadencia del ser humano y del pecado y quebraba su corazón. Había gente que le reclamaba a Adán y le decían: es tu culpa la enfermedad, es tu culpa, Adán, la muerte, es tu culpa. Imagínense, hermanos, cómo Adán vivió 930 años sufriendo ese rechazo del ser humano. Matusalén, mis hermanos, vivió casi 1000 años. Y saben, comenzaron a desarrollarse dos clases de personas que creían en Dios: los que eran fieles y los que eran apóstatas. Aquí nosotros vemos, mis hermanos, al linaje de Caín, que eran los apóstatas, los que decían creer a Dios.
y vemos el linaje de Abel, que eran los que eran fieles. Los tiempos de Noé había fidelidad o apostasía. En los últimos tiempos en que estamos viviendo, mis hermanos, los que estamos aquí, o somos fieles o somos apóstatas. Y esa es las dos clases de cristianos, hermanos, que existirá en el tiempo de Noé. Nos dice, mis hermanos, la historia de que Dios les pidió un sacrificio por medio de una ofrenda. Y la palabra de Dios nos dice de que Abel y Caín respondieron al llamado de Dios. Fíjense ustedes. Nos dice en Génesis 4:2 que dio a luz, dice Eva y Adán, a Caín, y le puso a Caín y a Abel. Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar ¿qué? A cultivar la tierra. Nos dice que al tiempo Dios, mis hermanos, les pidió a ambos una ofrenda. Le pidió una ofrenda y nos dice de que Caín, ¿qué nos dice el texto bíblico? Caín nos dice de que él se presentó al culto, pero él trajo cultivos, él trajo vegetales, él trajo algo vegetariano, amén. Era vegetariano Caín. ¿Se dan cuenta de eso? Y trajo vegetales de lo mejor de su cosecha. Pero dice también de que Abel, cuando él se presentó, él trajo de las mejores de sus corderos, de su rebaño. Y ambos sacrificaron ante Dios en el lugar de adoración. No era un templo como hoy, pero sí habían dos altares donde Dios les decía: aquí encuéntrense conmigo. Y saben, así sucedió. Hermanos, la adquisición que trajo Caín al culto, fíjense ustedes, el hombre apóstata, mis hermanos, o el hombre fiel, no están fuera de la iglesia, están en la iglesia, como el trigo y la cizaña. El hombre apóstata, mis hermanos, y el hombre fiel van al mismo culto. Pero, mis hermanos, lo que traen, lo externan ante la presencia de Dios. Y miren ustedes que los tiempos de Noé eran tiempos de fidelidad o de apostasía. Caín, él trajo de los frutos de la tierra. Él, mis hermanos, lo que él trajo no tenía sangre. No era algo que estaba o que tenía que morir delante de Dios. Caín sabía de que Dios había matado un animal para vestir a sus padres y que lo que Dios requería era un sacrificio completo. Requería una víctima que estaba ensangrentada. ¿Saben la clase de adoración que él estaba teniendo y que tristemente, mis hermanos, algunos también así lo hacemos? Estaba destituida de un sentido adecuado del pecado o de la necesidad de dejar el pecado. Seguiré jugando con mi maldad y mi pecado. Y venía a la iglesia. Mis hermanos, él cuando ofrece este sacrificio, ¿saben? Dios no lo vio con agrado de ninguna manera. Dios, mis hermanos, le había tenido un diálogo con él, pero él rechazó obedecer a Dios. La palabra de Dios la rechazó. Es más, dijo: yo creo que Dios va a entender. Cuando Dios da una instrucción y nosotros decimos: yo creo que Dios la va a entender. Fíjense ustedes,
mis hermanos, es señal de que en tu corazón no has rendido completamente tu ser a Dios. Pero estás aquí en la iglesia. Dios quiere que yo sea feliz. Dios sabe mi necesidad económica, por eso yo no diezmo ni ofrendo. Él entiende, Él sabe. Yo por eso me voy a, no me importa si el hombre que me anda cortejando es de la iglesia o no, o la mujer. Y saben, esa era la clase de ofrenda que él traía. Sin embargo, Abel, hermanos, trajo una ofrenda correcta. La ofrenda de Abel. ¿Y por qué estoy hablando de la ofrenda de Abel y de Caín? Porque, mis hermanos, en los tiempos de Noé habían apóstatas que adoraban a Dios y iban al mismo lugar de sacrificio, o habían hombres de fieles. Era tiempo en los días de Noé de fidelidad o de apostasía. Mis hermanos, Abel trajo la ofrenda correcta y Dios la rechazó. Era un sacrificio de sangre y la aceptó. Mis hermanos, la ofrenda más bonita de las dos era la de Caín. Era vegetariana. La ofrenda más fea, más pobre, y la ofrenda que más fea se veía era la de Abel. Hermanos, Abel, cuando él trajo su ofrenda, estaba mirando hacia adelante. Él veía al sacrificio de Cristo en la cruz. Él sabía, mis hermanos, de que existía, aunque no sabía quién era, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ese es. Él dijo: Dios proveerá, aunque me voy a quedar yo sin ovejas, pero yo se las voy a proveer todas. ¿Saben que no nomás llevó una, llevó varias? Sacrificó una, sacrificó otra, porque él decía: no es suficiente el pecado que mis padres han cometido con estas ovejas. Caín llevó una ofrenda preciosa, una ofrenda vegetariana. El sacrificio de sangre de Abel miraba hacia atrás a las túnicas que habían sido necesarias matar a un cordero para cubrir el pecado y la maldad. ¿Saben por qué Jehová no miró con agrado a Caín y su ofrenda? Miren ustedes lo que dice ahí la palabra de Dios en Génesis 4:5. Dice: pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Fíjense ustedes. Dice: no miró con agrado la ofrenda suya. Mis hermanos, Caín creía en la existencia de Dios, pero no era obediente a Dios. No lo era. Nosotros sabemos que él creía en Dios. Sabía del conflicto. Sabía del origen del pecado. Sabía quién era Satanás. Pero él trajo una ofrenda de la tierra, una ofrenda suya. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice de que aunque era muy bella, aunque la ofrenda de Caín, mis hermanos, representaba mucho amor y sudor y trabajo para producir esos frutos, estaba, mis hermanos, él diciendo: mira, te voy a dar algo muy bonito, pero esto, sí, tú debes de entender que yo no puedo confiar totalmente en tu palabra. Hermanos, la ofrenda bella de Caín y bonita no servía de nada y fue rechazada por Dios, porque él ignoró la sangre. Él ignoró de que Dios podía proveer. La religión de Caín era, y de los antidiluvianos que perecieron, porque déjeme decirle que muchos de los antidiluvianos no eran impíos. Muchos de los antidiluvianos eran
hombres y mujeres que creían en Dios. Pero mis hermanos, tenían una religión externa, de normalidad, bonita, de mucha formalidad, pero no de fe y de obediencia como la de Abel. ¿Se dan cuenta el peligro en que nosotros nos podemos encontrar? Dios entiende si yo trabajo el sábado. Dios entiende. Él sabe que si yo trabajo el sábado, si no trabajo, me va a faltar. Oh, mis hermanos, ¿saben? La palabra de Dios nos da a entender que aquí Cristo estaba retratado. Era un tiempo de apostasía y infidelidad, mis hermanos, porque esa es la misma condición que existirá. Muchos de los que van a perecer cuando venga Jesús, no es porque ellos andaban en la violencia, andaban en las orgías y todas las cosas, borrachos, no. Muchos de los que van a perecer son de los que estamos aquí, yo incluido, si es que estamos practicando una forma de adoración falsa, aunque vengamos a la iglesia. Hermanos, era un tiempo de apostasía, porque así antes del diluvio, la religión de Caín llegó a dominar al mundo en los días de Noé. Así, mis hermanos, también en estos últimos días, la religión apóstata dentro de la iglesia también dominará. Hermanos, profesaban creer en Dios, invocaban su nombre, pero no eran convertidos y no eran obedientes a Dios. Las masas de gente en la tierra antes del diluvio eran creyentes en Dios, pero no lo obedecían. Eran religiosos, pero estaban perdidos. Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios, miren qué triste es, dice que solamente 8 personas fueron salvas en el día que vino el diluvio. La gran mayoría de los que estaban en el mundo tenían la religión apóstata, sin sangre, y fueron perdidos, mis hermanos, porque decidieron no obedecer a Dios. ¿Saben? Dice la palabra de Dios de que Caín se levantó y le dijo: salgamos al campo. Y cuando le pidió que salieran al campo, hermanos, ¿qué sucedió? Mientras estaba en el campo, ¿qué hizo Caín? Caín se levantó y mató a su hermano. Mis queridos hermanos, eso va a suceder en los últimos tiempos. Los enemigos más severos no son, como la palabra de Dios describe, el poder civil, el poder político que un día perseguirán a los hijos de Dios. Los más severos ataques vendrán de adentro. Vendrán, hermanos. Dice la palabra de Dios, Lucas 21:12, y nos dice: pero antes de que ocurra todo esto, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos al juicio ante reyes y gobernantes, todo por ser mis seguidores. Pero como en los tiempos de Noé, aunque pocos fueron los que se salvaron, mis hermanos, o estaban en apostasía o estaban en fidelidad. Y Noé fue obediente. ¿Ustedes creen que Noé no tenía nada que hacer? ¿Que nomás gastar tiempo en edificar un barco por 120 años? Él tenía que trabajar, él tenía que labrar, él tenía una esposa, él tenía hijos, él tenía muchas cosas que hacer. Pero Dios le dijo que se metiera a la obra de Dios, no a la obra de él solamente. ¿Se dan cuenta, hermanos? La obra de Dios.
Dice la palabra de Dios de que en el tiempo del fin ellos lo han vencido. Apocalipsis 12:11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del ¿qué? Por medio de la sangre del Cordero. Ahí está, hermanos. ¿Van a ser hombres fieles como Abel? ¿O van a ser hombres apóstatas y mujeres cristianos apóstatas como lo fue Caín? Abel, mis hermanos, venció aunque murió. Fue aceptada su ofrenda porque tenía sangre, porque simbolizaba a Cristo. Los que van a vencer en el tiempo del fin son hombres y mujeres que van a vencer por medio de la sangre del Cordero y por medio del testimonio que ellos dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Amén. Esto significa, mis hermanos, como dice Apocalipsis 14:12, que el pueblo de Dios tendrá que soportar persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Si eran tiempos, hermanos, de los tiempos de Noé, como en los días de Noé, así será en los días cuando venga Cristo. Y yo creo que esos días ya están aquí. La maldad se ha multiplicado demasiado. Y saben, la fidelidad y la apostasía. Yo como pastor, hermanos, yo tengo una grave preocupación, de verdad. Entre más nos acercamos al tiempo de fin, más frialdad hay. Menos sacrificio queremos hacer por la obra de Dios. Tengamos una reunión aquí los martes de noche y nadie viene. Tengamos una reunión el miércoles, 10 solamente aparecen. El sacrificio hoy en día y la obediencia a Dios, mis hermanos, lo excusamos diciendo: Dios comprenderá. Dios lo entiende, Dios sabe, Dios tiene misericordia. Mis hermanos, no solamente esos días eran de fidelidad o de apostasía, sino la tercera cosa, eran días, hermanos, eran tiempos donde la gracia de Dios se acabó o se cerró. Los días de Noé, hermanos, eran días donde la gracia se cerró. Nosotros como adventistas del séptimo día predicamos un concepto que se le conoce como el fin del tiempo de gracia. ¿Y saben de dónde agarramos eso? Lo agarramos justamente de los tiempos de Noé. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6 versículo 3: entonces el Señor dijo: mi Espíritu Santo no va a luchar para siempre con el hombre. Él envió a su Santo Espíritu para hablar a los hombres, para dirigirle a los hombres. Pero dijo: no va a luchar por siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne y me está rechazando. Serán pues sus días 120 ¿qué? 120 años. Hermanos, no es que 120 años. Dios les había extendido ya más de 1000 años, cerca de 1000 años. Desde Adán hasta el tiempo de Noé habían pasado ya los 1000 años. Adán murió cuando tenía 970 años, Matusalén cerca de los 1000. Y todo ese tiempo el Espíritu Santo, mis hermanos, tocó y hablaba a los corazones. Hablaba el testimonio del Edén y las espadas ahí de los ángeles. Pero ahora le extendió 120 años más. Mis hermanos, estas palabras indican, de acuerdo al comentario bíblico adventista de Génesis 6:3, estas palabras indican que el Espíritu Santo no podía continuar obrando sino durante un corto tiempo más, después del cual sería retirado el Espíritu Santo de los irregenerados e impenitentes seres humanos. El Espíritu Santo se terminó, se alejó, se cerró la gracia. Y saben, en Mateo 24:38 nos dice la palabra de Dios: en esos días, antes del diluvio, la gente estaba disfrutando de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. Y cuando Noé entró en su barco, dice el libro Patriarcas y Profetas,
ese día la misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Se acabó la gracia. ¿Porque Dios así lo quiso? No, sino porque el ser humano, mis hermanos, así lo decidió. Ese día cuando Noé entró al arca, la misericordia había bajado del trono. Había bajado del trono dorado para no interceder más por el pecador culpable. Se acabó. Ese día, mis hermanos, había cesado la gran paciencia de Dios. Se habían acumulado las cifras en el diluvio, en el divino libro de registro. La copa de los injustos estaba llena. Había cesado la misericordia y la justicia blandió entonces la espada de la venganza. Dice la palabra de Dios, y se le permitió. Mis hermanos, eso va a suceder también en el tiempo del fin. El tiempo de la gracia, mis hermanos, terminará cuando la última predicación en esta tierra, una advertencia que todo el mundo necesita conocer. Mis hermanos, cuando termine así el mensaje como Noé lo dio, así será también el final de la historia. Como Noé, habrá un último mensaje de advertencia. Como en los tiempos de Noé, habrá, hermanos, un último mensaje de advertencia para todo el mundo. Ya no habrá más después de eso. Y mis queridos hermanos, déjenme les digo cuándo eso va a suceder. Dice la palabra de Dios, hermanos, en las escenas futuras, de que lo que viene sobre esta tierra, mis hermanos, como en los tiempos de Noé, será terrible también. Dice Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos el que no la adorase. Habrá, mis hermanos, a nivel mundial, un sistema de adoración falso que será impuesto sobre esta tierra, y el que no adore será muerto. El que no adore a la manera, ¿se acuerdan Caín y Abel? ¿Quién mató después del culto a Abel? Caín. Mis hermanos, lo mismo va a suceder. Apocalipsis 13 describe esas escenas terribles y nos dice la palabra de Dios de que será a nivel mundial. Además logró que todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Mis hermanos, estas escenas vienen. Y saben que la apostasía va a penetrar a nuestra iglesia también. Porque los adoradores como Caín y Abel van a estar presentes. Y si no estamos dispuestos a despojarnos o a sacrificar, escúcheme bien, dice que nadie podrá comer, comprar ni vender. Saben que el que hoy en día retiene lo que es de Dios y no lo puede dar, ni a Dios cuando lo piden sus diezmos, ofrendas, ¿cómo creen que van a pasar esa prueba ahí? Van a decir, no, Dios entenderá también, como Él me entendió en aquellos días, me entenderá también. Hermanos, eso es lo que va a suceder. Esas son las últimas escenas de esta tierra en Apocalipsis 13. Pero quiero que vean también, la palabra de Dios nos dice que va a haber un último mensaje de advertencia, como en los días de Noé. Y el último mensaje de advertencia, mis hermanos, se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, 6 al 7. El mensaje de los tres ángeles, amén. Un mensaje, mis hermanos, un mensaje de advertencia para toda la humanidad que están como en los días de Noé, en las últimas escenas antes de que venga Cristo Jesús.
Dice la palabra de Dios: y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, a gran voz, diciendo: teman a Dios y denle honra y gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, así como el diluvio, mis hermanos. La hora del juicio de Dios ha llegado para los fieles y para los apóstatas. La hora de su juicio ha llegado. El último mensaje que se predicará a toda la tierra, mis hermanos, será este mensaje: adoren, adoren de verdad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el segundo y el tercer ángel, especialmente el último, el tercer ángel dice: ay de aquellos, y da una advertencia de que no reciban la marca de la bestia, no adoren a este sistema. Mis queridos hermanos, esa es una advertencia. Estamos viviendo en los días de Noé. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que tener esto en cuenta. Noé le predicó a todo el mundo. Este último mensaje que la palabra de Dios habla, que son este mensaje de advertencia, conocido como el mensaje de los tres ángeles, es un mensaje, mis hermanos. Estos ángeles son símbolos. ¿Quiénes van a predicar estos mensajes? Como Noé, los que son fieles a Dios. Amén. No son ángeles que van a predicar, somos nosotros, los mensajeros humanos. Como en los días de Noé, Noé predicó, los ángeles predicaron. No, nosotros vamos a predicar este último mensaje. Mis hermanos, dice que vio volar por el medio del cielo. Mis hermanos, ¿saben por qué? Porque este es un mensaje que viene directo de Dios. El mensaje de Noé era un mensaje de Dios. Y nos dice que viene del medio del cielo. Traía el evangelio eterno. Dice que el mensaje del ángel dice que trae el evangelio eterno. Es un mensaje total. Es un mensaje completo. Los ángeles vuelan rápido. Es un mensaje, mis hermanos, que se va a dar en un corto tiempo también. Es un mensaje que le va a dar la advertencia al mundo entero, que viene un diluvio, que viene el fin. Pero ahí nosotros, mis hermanos, depende cuál rol nosotros vamos a jugar. Es un mensaje que se debe predicar con rapidez, así como vuelan los ángeles, mis hermanos, y como en los días de Noé. ¿Saben? Se cerrará, gracias hermano, se cerrará la puerta de la gracia. Hermanos, cuando se cerró la puerta en el diluvio, eso Dios la cerró. Allí es, porque nosotros decimos, el fin del tiempo de la gracia. El Espíritu de Dios, mis hermanos, ¿saben? Continuó trabajando con denuedo por los hombres rebeldes. Hasta el tiempo estipulado estuvo a punto de expirar. Noé y su familia entraron al arca y la mano de Dios cerró esa puerta. Y saben, los antediluvianos vieron: ¿quién cerró esa puerta? ¿Fue Noé? No, se dieron cuenta que fue ¿quién? Que fue Dios. Una puerta, mis hermanos, se cerró en los tiempos de Noé. Lo mismo ocurrirá en el tiempo del fin. Así como en los días de Noé se cerró la puerta y ya no hubo intercesión por los impíos. Mis hermanos, así como las vírgenes, se les cerró la puerta a ellas, ¿sí o no? Se les cerró. 5 de ellas se quedaron adentro, como el arca de Noé, y 5 de ellas quedaron afuera en las tinieblas, como en los tiempos de Noé. Así será también. Se va a terminar la gracia, y lo mismo ocurrirá en el fin del tiempo. La puerta de la misericordia se cerrará para los impíos. No se ofrecerá más oraciones a su favor. Lo dice Patriarcas y Profetas. Como en los días de Noé, mis hermanos, una vez que se cierre la puerta, ya no podrán cambiar de bando. Ya no.
Eso de que va a haber 7 años para que el ser humano se pueda convertir y esto y lo otro, los que quedaron aquí en la tierra, no, eso no es. Ustedes ven que Dios les dio a ellos tiempo de arrepentirse cuando se cerró la puerta. Ya no. Hermanos, como en los tiempos de Noé, cuando se cierre la puerta, ya no podrán cambiar de bando. Como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Son las palabras del fin del tiempo de la gracia. Dice el comentario bíblico adventista de Apocalipsis 22:11, estas palabras que acabo de leerles se aplican especialmente cuando se decidirá irrevocablemente el futuro de cada persona, cuando se cierre la gracia. Como en los tiempos de Noé, mis hermanos, el Espíritu Santo se retirará de los impíos. Así se dio. Mientras estaba la puerta abierta, estaba con los que no creían. La palabra de Dios dice en Génesis 6:3, mi espíritu no luchará para siempre. Sus días son 120 años y de 120 años de ahí la gracia se acabó. ¿Saben? Así sucederá también. Estas palabras, mis hermanos, se aplican especialmente al tiempo cuando se termine la gracia y el último mensaje se predica a este mundo. Los impíos han dejado de concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, nos dice el conflicto de los siglos, al que se opusieron obstinadamente acabó por apartarse de los seres humanos, como en el tiempo de Noé. Como en los días, mis hermanos, de Noé, el Espíritu Santo no se retirará. Escuchen bien lo que les voy a decir y con esto concluyo. No se retirará de los fieles. Decimos amén. El Espíritu Santo se va a retirar de los infieles, pero el Espíritu Santo va a quedar con los que son fieles. ¿Saben ustedes que cuando Noé iba con toda su familia, las 8 personas que llevaban un escándalo adentro, no crean que fue un barco crucero hoy en día de 30 pisos, no. Eso era una cuestión horrible, mis hermanos, horrenda. Tuvieron que andar a oscuridad porque en momentos, porque eso se quemaba, hermanos, si no era brea lo que tenían y verdad, y no podían. Y tuvieron que andar, hermanos, donde evacuaban los animales, etcétera, etcétera. Eso era terrible. Pero a menudo, dice Patriarcas y Profetas, a menudo le pareció a la familia, vayan y lean este capítulo del libro de Patriarcas y Profetas de Noé y el diluvio. A menudo le pareció a la familia de Noé que ocupaban el arca que todos iban a perecer. Pues durante 5 largos meses su buque flotó de un lado para el otro, aparentemente a merced del viento y las olas. Fue una prueba. Pero la fe de Noé no vaciló, pues tenían la seguridad de que la mano divina empuñaba el timón. Amén. El Espíritu Santo en los días de Noé se retiró de los impíos, pero se mantuvo con los que eran fiel a Dios. Amén. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? Cuando se termine la gracia del ser humano. ¿Saben cuándo se termine la gracia? Cuando las copas en Apocalipsis comiencen a caer. Van a caer copas, mis hermanos, de juicio en toda la tierra. Y una de esas copas va a ser el calentamiento de la tierra 7 veces. Van a haber desastres, mis hermanos, porque ya no va a haber gracia. La intercesión termina. Los juicios cayeron ante el mundo antidiluviano y así caerán en tiempo que les a Dios serán protegidos por él. Amén. Oh, mis queridos hermanos, como en los días de Noé, no va a haber intercesor. Ya no va a haber intercesor. Pero no es que no va a haber intercesor, hermanos, ya no va a haber intercesor para los penitentes, los pecadores, así como andaban flotando en el agua. Cuando comiencen a caer las copas de la ira, mis hermanos, clamarán el ser humano, pero será demasiado tarde. Tú y yo, cuando veamos todo eso, mis hermanos, vamos a estar aquí en la tierra, no vamos a estar allá en el cielo. Vamos a pasar todo eso aquí en la tierra. Pero ¿saben una cosa? Este sermón lo he partido en 2 partes.
Miren, la ya no intercesor para los penitentes porque se les acabó como en los tiempos de Noé, 120 años y no más. Y duraron 7 días todavía ahí estacionados. En los últimos tiempos, en los tiempos de Noé, mis hermanos, se acabará la gracia. Y de allí, ¿saben? Ya no se vuelve a abrir. El pueblo de Dios va a ser protegido, así como fueron protegidos de las plagas de Egipto. Mis queridos hermanos, la intercesión termina. Los que son salvos, ¿sí? Ellos ya aceptaron el Cordero, ya están asegurados. Y Cristo sale del santuario celestial a ponerse ropas de rey para venir a esta tierra. En ese tiempo, los ángeles de Dios, mis hermanos, estarán trayendo juicios a esta tierra. Termina el tiempo de gracia. El Señor sale del santuario. Cesa la función del Espíritu Santo para convertir a corazones. Y Jesús, mis hermanos, ya no más puede otorgar perdón. Qué terribles escenas. Los santos, mis hermanos, aún viven en la presencia de Dios. Él no se olvidará de ellos, como no se olvidó de Noé cuando estaban en el arca. Pero déjeme decirle por qué he dejado este sermón en 2 partes. Porque hay una creencia, mis hermanos, y está basada en esto. ¿Cómo será la vida de los que entrarán en ese periodo, mis hermanos, de la gracia se termine como en los tiempos de Noé? ¿Será que ya no vamos a pecar? ¿Será que nuestra naturaleza cambiará completamente? ¿Será que vamos a vivir en una perfección sin pecar? Saben, yo quiero hablarles también en la segunda parte del sermón que tengo acerca de la vida, ¿ok? De la vida, de la relación con Dios de aquellos que entren en los días de Noé. Es importante mencionar esto, mis hermanos, porque sí, y quiero expandir eso, ¿saben? O será tiempo de fidelidad o de apostasía, pero los dos van a estar en la casa de Dios. ¿Quién los va a separar? No nosotros. Hay una teoría que dicen que van a venir ángeles y van a matar primero a los siervos de Dios, los pastores, y van a ir con los líderes y va a ser una orden para matar. ¿Sí? Ezequiel capítulo 9. Eso los predican los de la vara del pastor. Y hay una teoría, mis hermanos, de que vamos a vivir sin pecado, sin pecado. Vamos a tener que llegar a un momento donde ya no pecamos. Y yo quiero hablar de eso y terminar esto, las últimas escenas y cómo es que va a vivir el pueblo de Dios estas últimas escenas. Les pregunto, ¿estamos convencidos de que vivimos en los días de Noé? ¿Sí o no? Amén. Vivimos en los días de Noé. Número 2, ¿viviremos siendo fieles como Abel? ¿Cuántos decimos amén? Si no estás en obediencia a Dios 100% en tu tiempo, el sábado, en tu relación, si estamos pecando secretamente, en tu fidelidad a Dios, aún el diezmo que Dios te dice, tráemelo, yo te voy a bendecir. Escúchame, no dejes espacio a la incredulidad. No digas, Dios va a entender, Dios me comprende, Él sabe, Él conoce mi necesidad. No, tú di, confiaré completamente en Dios, amén, y le obedeceré. Porque recuerda, Caín el vegetariano pereció porque no obedeció en su totalidad a Dios. Deja que Él te hable. Seremos fieles, mis hermanos, a Dios en hacer lo que hizo Noé, proclamar la verdad de que viene el fin, hermanos, que viene Cristo pronto. Amén. Decimos amén. Por eso nos llamamos adventistas del 7º día, porque predicamos la segunda venida de Jesús. Número 3, y por último, mis hermanos, deseamos trabajar no solamente en nuestra obra, sino también en la obra de Dios. Decimos amén, hermanos. Ojalá, ojalá, porque hay mucho que hacer. A mí a veces me duele, mis hermanos, y es duro hacer los nombramientos porque muchos son llamados y pocos dicen que sí.
Pero necesitamos hacer una obra, mis hermanos, aquí en este lugar, la ciudad de Anaheim, California, donde muchos vienen a buscar la felicidad, pero aquí está la felicidad eterna. Amén. Estamos en los tiempos de Noé y necesitamos proclamar. Y los primeros que deben de proclamar ustedes es salvar a sus familias, a sus hijos. ¿Cuántos quieren ver a su familia, a sus hijos salvos en el día cuando Cristo venga? Amén. Noé dice que entró sus hijos y su esposa. Yo quiero ver los hogares, los matrimonios de esta iglesia ser salvos, fieles como Noé, siendo salvos cuando venga Cristo Jesús. ¿Por qué no oramos esta mañana? Quisiera, pónganse de pie, mis hermanos, conmigo. En el siguiente sermón, ustedes saben que yo voy a mi iglesia, tengo 2 iglesias en La Habra, tengo la otra, ahí tengo que predicar el otro sábado y luego regreso otra vez. Mis hermanos, continuaré con esta serie de sermones, la segunda parte, la vida fiel del remanente cuando se termine la gracia. Voy a seguir expandiendo acerca de ese tema, pero por hoy, mis hermanos, yo quisiera que pudiéramos hacer un compromiso delante de Dios. Oremos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo deseo, Padre eterno, de que este compromiso que tomemos lo hagamos en serio, Padre. Como Abel, Señor, ayúdanos a traer la ofrenda del Cordero y confiar plenamente en Él. Te ruego, Dios, de que trabajes en nuestros corazones y que podamos dejar, Señor, también a un lado aquello que no te obedece, aquello que no te agrada. Por favor, Señor, sigues hablándonos aún como en los tiempos de Noé, para que nos podamos arrepentir. La gracia todavía está abierta, no se ha cesado. Dios, yo te ruego, Padre, que este mensaje haya quedado grabado en nuestros corazones y podamos, Señor, vivir fieles a ti en obediencia como lo hizo Noé y su familia. Pues en los tiempos de Noé nos encontramos y como Noé y su familia vamos a vivir. Pues este compromiso, Señor, lo hacemos como iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, por favor, así de pie para entonar el último himno. Cristo, Rey de gloria, es del mundo el vencedor. De la tierra vuelve invicto, todos démosle honor. Coronadle, santos todos, coronad al Rey de Reyes. Santos todos, coronad al Salvador. Un momentito. ¿Me dices el número para darles allá arriba? 153. Gracias. Seguimos con la segunda estrofa, por favor. Exaltadlo, exaltarlo, ricos triunfos a Jesús. Entonadle en los cielos, en la refulgente luz. Coronadle,
Oremos. Eterno Dios, gracias por habernos hablado a través de tu palabra. Te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, siga trabajando a favor nuestro. Danos tu bendición y protege a tu pueblo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, miembros de iglesia, les voy a pedir que se queden sentaditos aquí un minuto más, por favor. Todos